Si tenéis vuestra Biblia a mano, os invito a abrirla en 1 Timoteo capítulo 6. Y en esta carta estamos estudiando en el capítulo 6, versículos del 3 al 10, el perfil de un falso ministro de Cristo. Y aunque en ocasiones parecería que este no fuera un tema muy práctico para nuestra vida, es fundamental. No hay tema que la palabra de Dios toque que no sea necesario e imprescindible. Y para nuestra vida es fundamental saber cuál es el perfil de un ministro que parece ser de Cristo, pero no lo es. Porque su enseñanza lo manifiesta y otros aspectos que vemos de su carácter lo manifiestan. Y como iglesia estamos inmersos en una batalla, una buena batalla de la fe, una batalla defensiva, y somos llamados a identificar al enemigo. Vamos a leer de nuevo nuestro pasaje, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha y constantes rencillas entre los hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Cómo debemos pelear la buena batalla de la fe? Una batalla que está centrada en defender la palabra de Dios, la sana doctrina. Movido por el Espíritu Santo, Pablo está preparando a Timoteo en esa dirección, en cómo debe cuidar de la iglesia de Dios, el rebaño de Dios, el pueblo de Dios. Y también cómo el pueblo de Dios debe estar atento a quiénes son aquellos que les están guiando, que les están enseñando. Porque no todos los ministros de Cristo en realidad lo son. Y en esta iglesia estaba sucediendo eso. Se estaba dando por ministro de Cristo a aquellos que no lo son. Y Pablo enseña a Timoteo y a la iglesia de aquella época y a nosotros en este tiempo cómo debemos identificar a un falso ministro de Cristo. Y obsérvalo, solamente enunciarlo. Versículo 3, se le conoce a un ministro de Cristo por sus actividades. ¿Lo recuerda? Lo que hace. Y lo que hace está ahí, versículo 3. Enseña una doctrina diferente, no una doctrina que se conforma a la palabra de Cristo. Es una acción, una actividad objetiva. Se le conoce por lo que dice, por lo que enseña, y no es conforme a la sana doctrina. Claro, a medida que va pasando los tiempos, herejías se van acumulando y llega un momento en que hay tantas personas diciendo cosas diferentes desde la misma palabra que uno llegaría a dudar. Entonces, ¿cómo puedo saber que lo que me están enseñando sea la doctrina sana en lugar de una doctrina diferente? Y por supuesto, esta es tarea de los ancianos verdaderos que Dios ha llamado y capacitado a enseñar la sana doctrina, pero también todo creyente es llamado a someterse a la autoridad de la palabra y no a la autoridad del pensamiento humano. Todos nosotros, ya lo hemos aprendido, somos fabricantes de herejía en nuestro corazón. Lo que saldría de nuestro corazón sin ser guiado por la palabra está más cerca de la herejía que de la sana doctrina. Así que somos llamados no a traer nuestros pensamientos y buscar argumentos en la palabra, sino sacar del texto bíblico la enseñanza coherente con todo lo que Dios ha dicho. Y si es diferente a lo que yo pensaba, me tengo que someter a la autoridad de la palabra.
Y vemos cómo en 2 de Timoteo, Pablo le dice de nuevo a Timoteo, capítulo 4, que en los últimos tiempos habrá muchas personas que estarán siguiendo a aquellos que no enseñan la sana doctrina. Escucha, la mayoría no determina la sana doctrina. La sana doctrina no se determina por el número de personas que la cree o que la escucha. Mira el capítulo 4, versículo 1. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción o doctrina. Esa palabra instrucción se refiere a doctrina. Y observa por qué Pablo le da este mandato en la última carta antes de morir. Versículo 3. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo, y paréntesis, el tiempo ya ha llegado, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, es decir, teniendo deseo de escuchar un mensaje agradable, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a acumular o van a buscar maestros que le den un mensaje agradable conforme a sus deseos. Y la palabra aquí, deseo, no es algo simplemente que yo quiero. Deseo es pecado. Conforme a mi pecado. Aquello que yo quiero que me enseñen conforme a mi pasión pecaminosa, llegará un tiempo en que no van a soportar la sana doctrina, sino que van a buscar acumular a personas que le enseñen lo que a ellos les parece agradable conforme a su pecado. Y observa el versículo 4. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y esto es lo que sucederá a medida que el tiempo va acercándose a la venida de Cristo. Que los ministros de Cristo no pueden dejar de hacer lo que Dios les ha mandado hacer, que es que predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, todo el tiempo. Y hazlo continuamente por medio de la doctrina y en la dependencia del Espíritu. ¿Por qué? Porque no te debes dejar llevar por aquellos que no van a querer escuchar tu mensaje, sino que van a querer escuchar un mensaje diferente. Aquellos que no soportan la sana doctrina. ¿Qué hacemos? ¿Adaptamos el mensaje para que seamos más? ¿O seguimos predicando el mensaje y aquellos que no la soporten vayan a buscar a otros predicadores que no le enseñen la sana doctrina? Y es lo que Pablo está diciendo. Falsos ministros de Cristo se caracterizan porque por sus actividades enseñan una doctrina diferente. En segundo lugar, por su condición. Se les conoce a los falsos ministros de Cristo por su condición. Versículo 4 del capítulo 6 de 1 de Timoteo. Dice, está envanecido y nada entiende. Esa es su condición. Una condición espiritual que muestra que no son verdaderos creyentes. Están inflados de humo y no tienen el conocimiento profundo, verdadero de la sana doctrina. Así que, por lo que son, se identifican a un falso ministro de Cristo. Por lo que hace, por lo que son, se identifica a un falso ministro de Cristo. En tercer lugar, lo hemos visto en ese mismo versículo 4, un ministro de Cristo se le conoce por sus intereses, aquello que le interesa. Recordáis que esto es lo que estuvimos estudiando en la última ocasión. ¿Qué le interesa a ellos? Versículo 4. Sino que tienen un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras. Eso es lo que les interesa. Aquello que por naturaleza depravada, que es la condición que ellos tienen, buscan las discusiones y hacer daño con su palabra para ganar el debate, para su propia gloria, no para edificar el cuerpo de Cristo, no para vivir conforme a la voluntad de Dios de manera personal, sino quieren establecer sus reglas y sus normas y no se amoldan a la palabra de Dios porque a ellos les interesa no conocerla, sino ganar los debates, ganar las discusiones.
Así que por eso podemos conocer los intereses que tiene un falso ministro de Cristo. Debemos identificarlo, debemos evitarlo, debemos animarnos unos a otros a no tener estos intereses. Esta mañana vamos a ver los resultados de estos intereses. Los resultados de estos intereses. Versículo 4, la última parte, y la primera parte del versículo 5. Cuando Pablo le dice a Timoteo que los falsos ministros de Cristo, en lugar de tener un conocimiento bíblico y estar guiados por un corazón renovado, y deberían tener un interés en la edificación, ellos tienen un interés morboso, un interés depravado, un interés enfermizo en discusiones y contiendas de palabras. Las discusiones y las contiendas de palabras, aquello que le interesa a estos falsos ministros de Cristo, no son elementos que no producen ningún daño. Son intereses que van a producir un resultado, van a llevarnos a una situación concreta. Y obsérvalo ahí, estos resultados, en el versículo 4. Tienen un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas y constantes rencillas. Y con esto será suficiente, porque tenemos que pararnos a ver aquí que cuando estamos envueltos y cuando participamos en discusiones con un interés pecaminoso, esto va a traer resultados desagradables y resultados de los cuales nosotros somos responsables. Pablo sigue profundizando en esta descripción de los falsos ministros de Cristo. No solamente para identificarlo, hermanos, sino como hemos dicho en muchas ocasiones y debemos seguir haciéndolo, para examinarnos. Para examinarnos. No estamos aquí para aprender cómo identificar a falsos ministros de Cristo solamente, sino para examinar nuestro propio corazón. Si nosotros estamos guiados y tenemos en nuestro corazón elementos que se parecen y son similares a un falso ministro de Cristo, porque entonces somos aquellos que vamos a seguir a estos falsos ministros de Cristo. Si tenemos el mismo interés, si tenemos el mismo corazón. Así que Pablo no solo nos explica lo que le interesa a los falsos ministros de Cristo, sino que nos previene, nos avisa, nos advierte de los resultados de estos intereses. Es un contraste entre los resultados de estar interesados en la sana doctrina y de los resultados de estar interesados en discusiones para defender la doctrina de hombres. Y hay 3 detalles que vamos a ver en esta mañana sobre estos resultados. El origen de estos resultados, la aparición y la diversidad. El origen, la aparición y la diversidad. Pablo aquí nos dice el origen de los resultados, la aparición de los resultados y la diversidad de estos resultados. Obsérvalo ahí en el versículo 4, cuando dice de las cuales. Versículo 4. Tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales. Cuando se utiliza esa palabra, de las cuales, se refiere a esos 2 sustantivos anteriores. Es decir, de las cuales se refiere a las discusiones y las contiendas de palabras, es decir, de las palabras que se utilizan para hacer daño. Es decir, aquello que le interesa a los falsos ministros de Cristo y todos los que son como ellos, de ahí surgen los resultados y vienen de un envanecimiento de alguien que está rodeado de humo. De todo lo que le interesa a estas personas se origina un resultado de la misma característica negativa. El principio continúa siendo el mismo. Como es el árbol, así es el fruto. Como es la persona, así es su enseñanza. Y así va a estar guiado en su enseñanza. La enseñanza de los falsos ministros de Cristo no va a venir de la palabra de Dios, sino de un corazón envanecido. Un corazón que no entiende nada de la palabra de Dios. Y entonces nos va a llevar a resultados de misma categoría, de la misma naturaleza. Aquellos que son ministros de Cristo, aquellos creyentes que desean la palabra de Dios, la sana doctrina. No sale de ellos esa doctrina y no es mérito de ellos creerla, sino es la obra sobrenatural del Espíritu Santo.
que los ha salvado y les ha dado la capacidad espiritual para poder entender la verdad y proclamarla con humildad. En muy raras ocasiones el error doctrinal se debe a una inocente equivocación. Es muy raro. Cuando hay un error doctrinal que viene de una inocente equivocación, pero que se es confrontado para corregirlo y continúa, ya no viene de la equivocación. Y este es el contexto. El contexto no es una persona, un falso ministro de Cristo, que enseña algo que no es bíblico equivocadamente, inocentemente. Sino que Pablo le ha dicho en el primer capítulo que son aquellas personas a las que tiene que corregir y evitar que sigan predicando eso. Y alguien que es corregido, pero que continúa enseñando una doctrina diferente, el error doctrinal ya no es inocente. Ya no viene de la equivocación. Viene de la dureza de corazón, como hemos leído en Hebreos 4. Así que el origen de estos resultados negativos son aquellas cosas que le interesan a los falsos ministros de Cristo. Cuando tú estás interesado en discusiones y contiendas de palabras, solamente debes esperar que va a haber un resultado negativo. Las discusiones con un interés envanecido solamente va a traer un resultado negativo. En segundo lugar, después del origen, vemos la aparición de los resultados. Estos resultados aparecen de una forma muy significativa. Obsérvalo en el versículo 4. De las cuales nacen. De las cuales nacen. El verbo que ahí se utiliza en griego significa llegar a ser, llegar a existir. No es un verbo que habla de una transformación, sino de una creación. Tiene la capacidad de hacer existir lo que ahí no debería existir. Es un verbo presente, es decir, un verbo que muestra una acción real y continua. Además, observa lo que dice, de los cuales nacen, ¿lo ves en tu Biblia? Eso está en plural, ¿no? De los cuales nacen. En el original, en realidad, está en singular. ¿Y por qué lo destacamos? Porque es muy importante. Porque de las discusiones y de las contiendas de palabras no nacen diferentes resultados, nace un resultado que se manifiesta en diferentes formas. Es decir, indica que el resultado es el mismo, aunque tenga muchas formas diferentes. Forma parte de un mismo resultado. Es decir, tiene la idea de un proceso en el que progresivamente va naciendo y surgiendo, desembocando en el parto de resultados negativos. Puede que no suceda en el mismo momento de la discusión, pero tarde o temprano, como sucede en un nacimiento, va a dar a luz resultados negativos. No necesariamente son resultados negativos instantáneos. Pero hermanos, tarde o temprano aparecerán. Tarde o temprano aparecerán. Y serán inevitables. Y además serán destructivos. La doctrina diferente no es un caramelo, es un veneno. La doctrina diferente no trae un resultado evitable, sino un resultado destructivo que no podremos evitar a menos que confrontemos el pecado y apliquemos la palabra de Dios con autoridad. Esta palabra nace también significa celebrarse. Celebrarse, como cuando llegó el cumpleaños de Herodes. En Mateo 14:6 dice ahí esa palabra que se celebró el cumpleaños, que surgió el cumpleaños, llegó el momento en el que se celebró. Pero en este caso llega un momento en el que se está preparando una serie de resultados que provienen de la falsa enseñanza y de los intereses que tienen los falsos ministros de Cristo, todo aquello que pudiéramos estar interesados en discusiones envanecidas. Tiene un sentido de germinar, un sentido de siembra esto y vas a esperar que crezca la semilla, y la semilla será inevitable. Va a producir un fruto conforme a la naturaleza de esa semilla. En Mateo 7, versículo 13 al 23, no hace falta que vaya, pero recuerda que eso es lo que Jesús enseñó. Conoceréis a los falsos maestros, ¿por qué? Por sus frutos.
Y los frutos en este contexto de 1 Timoteo son los resultados de aquello que han estado sembrando. Han estado sembrando por medio de doctrinas diferentes, discusiones y contiendas de palabras. Y tarde o temprano dará su fruto, un fruto de maldad. Y vamos a ver estos frutos. La diversidad de los resultados, en tercer lugar. La diversidad de los resultados. Y vemos aquí una lista de 5 frutos amargos de los intereses depravados que tienen los falsos maestros. 5 frutos amargos de los intereses depravados que tienen los falsos maestros. Y tenemos a esa lista ahí de 5 frutos amargos. Empieza por la envidia. Versículo 4, nacen envidias. La palabra aquí que se utiliza envidia es la misma que se traduce también como celos. Pero no un celo santo como el que Dios tiene por su propia gloria. Dios tiene celo. Dios es celoso. ¿Y esto qué significa? ¿Que Dios está haciendo algo malo cuando Él tiene celo? De ningún modo. Dios es celoso y esta es una acción santa, porque Dios desea la gloria que Él merece. Entonces, ¿por qué está mal nuestro celo cuando nosotros lo tenemos por nosotros mismos? Porque el celo es el deseo del hombre por una gloria que no le pertenece. Nunca tenemos derecho a tener un celo por nosotros mismos. Todo celo que nosotros practicamos nace de un deseo de una gloria que no nos corresponde. El celo de Dios es un celo por la gloria que solo a Él le corresponde. Esta palabra que nacen envidia y celo siempre tiene un sentido malo. Siempre tiene un sentido malo. El mismo resultado que llevó a Cristo a la cruz, acusado injustamente. Recuerda en Mateo capítulo 27, versículo 18, Cristo sabe que los que le están entregando, dice ahí el texto, lo entregan por envidia, por celo, porque es el maestro que está recibiendo gloria que aquellos falsos maestros desean tener. Describe esta motivación que hubo detrás de los que entregaron a Jesús para crucificarle. El pueblo se admiraba de Jesús, de su enseñanza, de sus obras, de su conocimiento. Y la actitud de los ancianos y los sacerdotes, de los fariseos y de los saduceos y de todos los falsos ministros de Cristo, era sentir ¿qué? Envidia. Les gustaban las discusiones con Jesús, pero además después de esas discusiones todo acababa en envidia. Romanos capítulo 1, acompáñame ahí, versículo 29. Y de manera universal Dios está mostrando que esta es la condición de todo ser humano en su pecado. Romanos 1, versículo 29. Empezamos desde el versículo 28 y dice ahí, como ellos, y ese ellos se refiere a la humanidad. Es una palabra que se refiere a todos los hombres y mujeres. Como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, y esto viene desde los versículos anteriores, recuerda que ellos no dieron gracias a Dios ni le honraron, versículo 21. Lo conocían por medio de la creación, era evidente para ellos que Dios existe y era el creador. Pero el hombre, toda la humanidad, desde Adán, todo hombre que vaya a vivir en esta tierra, se envanecieron y no reconocieron a Dios, no le honraron ni le dieron gracia. Entonces, versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó. Esa palabra entregó manifiesta el juicio de Dios. El juicio de Dios fue dejar al hombre en la condición en la que él mismo se había colocado. El hombre voluntariamente participó en el pecado de Adán y cuando Adán pecó, todos pecamos con él. Y esa condición de depravación, esa situación, nos llevó a no reconocer a Dios como quien es. Entonces, ¿quién fue responsable de estar en esa condición? ¿El hombre o Dios? El hombre fue responsable de su desobediencia, de su rebeldía y de las consecuencias de estar en esa condición. Y entonces, ¿Dios qué hace? Observa, Dios muestra su juicio desde el cielo y los entrega. Y los entrega no es que Dios los empuja allí.
No Dios los coloca, no, Dios los deja ir hacia donde quieren ir. Y mira, los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Esa palabra no convienen es las cosas que no son agradables a Dios, las cosas que no convienen conforme a la justicia que Dios ha revelado. Estando llenos, estas personas, toda la humanidad, entregados a esa mente depravada, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia. Esa es la situación en la que Dios ha dejado al ser humano. El ser humano quiere estar ahí, no quiere salirse de ahí. Y entonces Dios los entrega, los deja. Y están llenos de injusticia, malicia, avaricia y maldad, avaricia y malicia. Y dice ahí, versículo 29, colmados de envidia. Esta es la situación en la que el ser humano se encuentra. Colmado de envidia. ¿Qué significa esa palabra colmado? Significa que no le cabe más envidia. Está hasta el borde del nivel de envidia. Esa es su situación. Y Dios los entregó, quienes se rebelaron contra Él, para que actuaran como ellos querían actuar, siendo ellos responsables de sus actos. Y esta es la naturaleza en la que están llenos de envidia. Envidia es una forma en la que se muestra el pecado. La envidia es una forma en la que el pecado, la naturaleza o la mente depravada se manifiesta. Hermano, la envidia no está fuera del hombre. No estamos rodeados de envidia. La envidia está dentro, en el corazón. Es la condición en la que el ser humano se encuentra en sus pecados. Y la falsa doctrina no tiene poder contra la envidia. Al contrario, la falsa doctrina alimenta la envidia, promueve la envidia. La falsa doctrina y los intereses por discutir en lugar de someterse a la palabra de Dios, eso te va a llevar a unas discusiones en las que solamente están buscando o va a traer como resultado la envidia. La gloria que cada uno quiere adquirir por medio de las discusiones. La sana doctrina mortifica la envidia. La sana doctrina mata la envidia, corta la cabeza de la envidia. La sana doctrina capacita a la persona, al creyente, para identificarla, no dejándose llevar por la envidia, y la debilita. Todo creyente estamos expuestos a la tentación de actuar con envidia. Es decir, cuando hay envidia en nuestro corazón, no necesariamente somos un falso ministro de Cristo o somos un falso creyente. La envidia está en nuestra condición, en la carne. Pero Dios nos ha dado un nuevo corazón para poder, en el poder del Espíritu, debilitar y mortificar este pecado. Es la gracia que hemos recibido y la gloria que solo Dios merece la que nos capacita a no buscar nuestra gloria, ni siquiera en discusiones, sino a buscar progresivamente glorificar a Dios. Y esto implicará también huir de las discusiones. En ocasiones debemos huir de las discusiones para evitar los resultados de envidia. Si somos guiados y alimentados por una doctrina diferente que no es de las palabras de Cristo, si estamos guiados y alimentados por una doctrina que no se basa en la piedad, en vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces estamos alimentando nuestro envanecimiento y estamos promoviendo nuestra avaricia, nuestro deseo de poseer lo que otros tienen, la gloria que otros vemos que tienen. Estamos fomentando la envidia. No nos alegraremos ni agradeceremos a Dios por ver el ejemplo y testimonio de la piedad de la vida de otros, sino tendremos envidia de ellos. No agradeceremos ni daremos gloria a Dios si somos guiados por la envidia cuando veamos el crecimiento espiritual de otros creyentes. Si somos guiados por la envidia, nada puro será para nosotros. Nada será bueno. Y ahí dice Romanos 1:29 que esta es la condición de la naturaleza humana depravada, colmados de envidia. Un nivel elevado que se va a mostrar en nuestras áreas de nuestra vida, en lo académico, en lo económico, en lo profesional, en lo familiar, en lo eclesial. La envidia debemos de identificarla
claramente cada uno de nosotros, como nos dice Gálatas 5:21. Recuerda que en Gálatas 5 tenemos el fruto del Espíritu, pero antes Pablo, antes de presentar el fruto del Espíritu, nos presenta el fruto de la carne. Y en el fruto de la carne aparece la envidia. La práctica de este pecado en nosotros traerá la manifestación de que esta es la actitud de los que no heredan el reino de los cielos. Si sientes envidia, esta es una razón suficiente para confesar tu pecado delante de Dios y reconocer que nadie merece la gloria, nada más que Dios. Y Tito capítulo 3, versículo 3, Pablo recuerda que los creyentes antes vivíamos en la malicia y, dice Tito 3:3, vivíamos en la malicia y en la envidia. Antes estábamos controlados por esa situación, no podíamos evitarla, no queríamos evitarla. Esa era nuestra razón de existir, ser el mejor entre los demás, recibir la gloria que creíamos que merecíamos. Pero Pablo establece ahí en Tito 3:3 que esta era nuestra condición anterior, nuestra vida anterior. Y aquellos que tienen intereses enfermizos en discusiones y contiendas de palabras, lo que están es guiados y motivados por la envidia. Y si esta es nuestra situación, entonces somos llamados a confesar delante de Dios nuestro pecado de envidia. Mira en Filipenses 1:15. Aún la envidia está presente en la predicación del Evangelio. Y Pablo lo sabía muy bien. Mira Filipenses 1, versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún movidos por no la obediencia a la gloria de Dios, sino movidos por la envidia y rivalidad. Pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, los de buena voluntad, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Pero aquellos, versículo 17, y esos aquellos, ¿quiénes son? Los que predican a Cristo por envidia y por rivalidad. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, para alcanzar sus propios intereses, no con sinceridad, no con una motivación sincera, sino con malas intenciones escondidas, pensando causarme angustia en mis prisiones. Y ellos pensaban causarle angustia en las prisiones porque creían que también Pablo predicaba por envidia. Ahora tú estás en la cárcel, nosotros vamos a predicar más que tú y te vas a quedar ahí fastidiado. Te vamos a causar a ti envidia. Y Pablo está escribiendo esto, no movido por el rencor ni el resentimiento de ellos predican y yo aquí sin predicar. Pablo está diciendo, si yo estoy aquí en la cárcel, la palabra de Dios no está presa y la palabra de Dios sigue predicándose. Y este es el propósito de Dios. Y no ha sido en vano porque estoy predicando a los soldados y a los que están en la cárcel. Pero la envidia está presente incluso en el contexto, ves aquí, en los ministros de Cristo. Y los falsos ministros de Cristo predican el Evangelio o predican a Cristo con una motivación envidiosa, por rivalidad. Y esto es el resultado de la doctrina diferente. La doctrina diferente promueve la envidia entre los que la predican y entre los que la escuchan. Porque esto fue lo que pasó en 1 Corintios. No necesariamente había envidia entre Pablo, Pedro o Silas, sino que los que escuchaban, ellos tenían envidia y decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Y ellos utilizaban a verdaderos ministros de Cristo con malas motivaciones. Así que la doctrina diferente promueve la envidia entre muchas razones porque exalta al hombre y las obras del hombre, la religión del hombre externa, las normas del hombre para la gloria del hombre. El Evangelio humilla al hombre. Y cada vez que crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, eso cada vez nos humilla más. Por eso la sana doctrina humilla nuestro orgullo y no lo hace depender de sus actos. La sana doctrina nos hace depender de la gracia de Dios, de los méritos de Cristo, del poder del Espíritu Santo. La sana doctrina nos capacita para glorificar al Trino Dios. Pero si hay envidia y pleito entre nosotros, entonces no estamos ni andando conforme a la sana doctrina, ni teniendo los intereses que deberíamos tener. Así que está la envidia
El segundo que vemos ahí en esa lista de los resultados desastrosos, de los intereses depravados que dan frutos amargos, es el pleito. Y parece que sería lo natural. Después de la envidia vendría el pleito. Dice ahí, nacen envidia, pleitos. ¿Qué son pleitos? Bueno, pleito, esa palabra se puede traducir como lucha, contienda, riña, discusiones, incluso que llevan a las manos. Esa palabra aparece en otras listas que caracterizan la condición caída del hombre. Todos, igual que la envidia, somos tentados a dejarnos llevar por los pleitos, por las riñas, las discusiones, las contiendas. Pero los creyentes hemos sido capacitados para mortificar y debilitar los pleitos en nuestra vida. Hay Filipenses capítulo 1, estábamos ahí, y dice el versículo 15, Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad. Es la misma palabra, envidia y rivalidad. El mismo monstruo con las dos piernas, envidia y rivalidad. Esta puede estar presente también en la relación entre incluso los ministros de Cristo y aquellos que en realidad no lo son. Es la característica principal de Corintio, como hemos dicho, que afecta a la falsa doctrina de parte de falsos ministros que son tolerados por una congregación movidos por la envidia y la rivalidad. Míralo en 1 Corintios, que lo hemos dicho, pero deberíamos de verlo con nuestros ojos. 1 Corintios 1, versículo 11. Dice desde el versículo 10, 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no por la fama de Pablo, sino por la fama de Dios, de Cristo, de nuestro Señor, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. ¿Ves ahí eso? Divisiones en el versículo anterior que nos lleva ¿a qué? A contiendas. A contiendas. Y estas contiendas son luchas, son peleas. Tiene que ver esta envidia y la contienda con elementos que caracterizan no solo a los impíos, sino a los creyentes que actúan en ocasiones, permiten que esto tome el control en sus vidas. Verdaderos creyentes pueden estar involucrados en la envidia y en la contienda. Míralo en el capítulo 3, versículo 3 de esta misma carta, 1 Corintios 3:3. Vamos a leer desde el versículo 1 para entender lo que aquí Pablo está diciendo, movido por el Espíritu Santo. Así que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que ahí está hablando de creyentes, niños en Cristo. Que no son espirituales significa que no están siendo guiados por el Espíritu Santo, sino que dice ahí creyentes que son carnales, es decir, que están dejándose llevar por sus pasiones carnales. Versículo 2, os di a beber leche, no alimento sólido. ¿Por qué? ¿Porque Pablo no sabía el alimento sólido? No, mira lo que dice ahí, porque todavía no podíais recibirlo. Es decir, todavía está ahí como un bebé que os da el biberón. No podíais soportar, no podíais creer todavía eso. En verdad ni aún ahora podéis, porque todavía sois, ¿qué? Carnales. ¿Esto qué significa? ¿Que no son creyentes? No, en este contexto no dice que no son creyentes, sino que son creyentes que actúan como niños, dejándose llevar, impulsados por sus deseos carnales pecaminosos, en lugar de dejarse llevar por la naturaleza espiritual y el Espíritu Santo en ellos. Pues habiendo celo y contienda entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y ahí es, andáis como los no creyentes. Estáis actuando como los no creyentes. ¿Y cómo se caracteriza eso? Pablo dice, hay celo y contiendas. ¿Y de dónde surgen los celos y las contiendas? Bueno, de un corazón movido por el pecado del corazón. Pero en la congregación puede también resultar de que nazcan de las discusiones y los intereses que tienen los falsos ministros de Cristo y aquellos que son como ellos. La forma en que se conoce la envidia y la contienda es cuando se tiene preferencia por unos hombres
como si por ellos mismos tuvieran mérito en lo que hacen. Algunos defienden la sana doctrina, pero no para la gloria de Dios, y se involucran en discusiones simplemente porque quieren formar parte del equipo de los que han predicado la verdad en siglos anteriores. La sana doctrina, lo dijimos la semana pasada, no surge de los teólogos. La sana doctrina está en la palabra de Dios. Y Dios usa a predicadores, ministros suyos para proclamarla. Pero la sana doctrina no se inventó en ningún siglo por hombres teólogos. Ahora hay teólogos y hombres que predicaron la sana doctrina, que predicaron el texto bíblico interpretado adecuadamente y lo predicaron para la gloria de Dios. Y en muchas ocasiones, igual que en Corinto, a día de hoy puede haber personas que quieren defender la sana doctrina de esos teólogos porque quieren formar parte del grupo de los teólogos, pero no para la gloria de Dios. Quieren estar envanecidos y la vanagloria, la envidia y la contienda de ganar el punto, de ganar la discusión. En tercer lugar, vayamos hacia adelante. El tercer resultado, fruto depravado o desagradable de los intereses depravados de los que son falsos ministros de Cristo y son como ellos. La blasfemia. La blasfemia es una palabra que significa difamación. Dañar con el habla. Hablar para hacer daño. La blasfemia es hablar mal de alguien sin tener razones, utilizando la mentira. La blasfemia contra el Espíritu Santo se muestra como un pecado que no será perdonado. Hablar mal del Espíritu Santo en lugar de hablar bien. Resistirse al Espíritu Santo. Ahí en Mateo 12:31 era aquellos que decían que Jesús no hacía las obras en el poder del Espíritu, sino en el poder de Belcebú, del diablo. Así que atribuían al Espíritu Santo que fueran las obras de Satanás. Y esa era una blasfemia. Las blasfemias están presentes en aquello que le interesa a los que están envanecidos y quieren ganar las discusiones y los conflictos teológicos y doctrinales. La blasfemia implica el engaño, la mentira. Y Cristo fue injustamente acusado de blasfemia cuando Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Y por eso cogieron las piedras para apedrearlo. Porque tú has blasfemado, le dijeron. Le acusaron de decir algo en contra de Dios. Y la acusación de blasfemia es usada de manera habitual por los falsos maestros. Yo he escuchado en muchas ocasiones personas que han dicho que ciertas doctrinas que son sanas, que son bíblicas, son herejías. Eso es una blasfemia. Cualquier doctrina bíblica que es señalada como una herejía es una blasfemia. Y esa es la demostración de la actitud de los falsos maestros que quieren discutir y tildan a la sana doctrina de blasfemia. La blasfemia, hermano, consiste en negar la sana doctrina. A pesar de que ha sido corregido, enseñado, pero continúa negando esa doctrina, entonces está blasfemando contra Dios. Recordáis a Apolo, ¿verdad? En Hechos 18, que él predicó elocuentemente y él predicó exactamente, fielmente, pero había algo que él no sabía. Y es que él solo había conocido el bautismo de Juan y no sabía del bautismo del Espíritu. Entonces cuando él termina de predicar allí, Aquila y Priscila lo toman aparte y le enseñan más exactamente de la sana doctrina. La blasfemia sería que Apolo hubiera dicho, no, eso no es así. Hay que seguir bautizando el arrepentimiento y la circuncisión. Hay que seguir guardando el sábado. Hay que seguir cumpliendo con el lavamiento y los ritos. La blasfemia es rechazar la sana doctrina. Apocalipsis 2:9, Cristo conoce perfectamente a aquellos que blasfeman, que están dentro de la congregación, pero que en realidad son sinagogas de Satanás. Y esto trae confianza en el poder que Cristo tiene para guardar a su iglesia. Porque en el juicio serán condenados los que blasfeman. Y Cristo los conoce, lo saben. Pero además Él nos está enseñando por su palabra
a identificar a aquellos que blasfeman usando precisamente la palabra de Dios. La blasfemia es traducida como maledicencia en Efesios 4:31 y en Colosenses 3:8. Y esta es la manifestación del pecado que aún está en los creyentes. Hermanos, todavía los creyentes. No solamente los celos y los pleitos, sino la blasfemia todavía puede estar presente en nosotros. Cuando nosotros estamos desechando o evitando la dirección del Espíritu Santo, pero esto puede ser transformado en el proceso de santificación. Esta maledicencia no necesariamente se refiere a blasfemar contra Dios, sino a hablar mal entre nosotros. Hablar mal de unos de otros o hablar mal a nuestro prójimo con la intención de hacer daño. Así que cuidemos, hermanos, que esto no se dé en nuestra vida y cuidémonos de aquellos que promueven y traen el resultado de sus intereses todo esto. El cuarto fruto de intereses depravados es las sospechas malas. Estas sospechas malas es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Pero proviene de la raíz griega mente. Proviene del entendimiento. El verbo sospechar, que es parecido a este sustantivo, sí aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo predica en Antioquía y relató cómo Juan el Bautizador predicó públicamente a Israel con una pregunta de exhortación y corrección. En Hechos 13:25 encontramos esta predicación de Pablo. Él cita las palabras de Juan el Bautizador que dijo esto: ¿Quién pensáis que soy yo? ¿Quién pensáis que soy yo? Esa palabra pensáis es sospecháis. ¿Quién sospecháis vosotros que soy yo? Y Juan los confrontaba por sacar conclusiones equivocadas. La sospecha es sacar una conclusión en base no a una realidad, sino a supuestos pensamientos que uno se construye en su mente. La sospecha no es saber algo, es imaginarse algo. Es sacar la conclusión de algo. Y algunos sacaban la conclusión equivocada que Juan el Bautizador era el Cristo. Y él dijo y negó apuntando a Jesús como el verdadero Salvador. Así que la sospecha es sacar la conclusión equivocada de algunas ideas. Por ejemplo, Hechos 13:45, la reacción de los judíos en Antioquía al ver la multitud que querían escuchar la predicación de Pablo, se llenaron de celo y envidia y blasfemaron. Y esa blasfemia consistía en contradecir lo que Pablo predicaba. Es decir, ellos contradecían la sana doctrina. A causa de esta blasfemia de los opositores judíos, Pablo y Bernabé se marcharon a los gentiles para predicarles el evangelio en obediencia al mandato de Dios. Obsérvalo ahí, Hechos 13:45. Y dice ahí: pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Esa palabra no os juzgáis, no tenéis la sospecha, habéis llegado a la conclusión de que la vida eterna no se adquiere por Cristo. Y ellos entonces sacaron esa sospecha, esa conclusión inapropiada. Así que la mala sospecha, observa que ahí la sospecha no necesariamente en ocasiones debe ser mala, pero la mala sospecha está enfatizando que está culpando o está diciendo que algo es malo cuando en realidad es santo. Suponer que algo es una herejía cuando en realidad es la sana doctrina. Suponer que alguien lo hace con malas intenciones cuando en realidad es por fruto del Espíritu. De ahí vienen las discusiones, los pleitos. Cuando suponemos que las intenciones de los demás es una intención mala. Cuando acusamos a los demás de tener malas intenciones. Y aquí se está refiriendo, los malos acusan a los que están enseñando la sana doctrina de que lo hacen con malas intenciones.
y surgen malas sospechas. Todos sospechan unos de otros, porque todos están movidos por los celos, por las palabras maliciosas, por las acusaciones injustas. Estas malas sospechas se refieren a conclusiones sin una base real, sin buscar la realidad de la sana doctrina del Evangelio. Todo esto que Pablo está diciendo a Timoteo para el cuidado de la iglesia y la buena batalla de la fe no proviene de malas sospechas y suposiciones. Míralo, Pablo se lo ha dicho en el primer capítulo, 1 Timoteo 1. Y Pablo le ha dicho al principio, cuando me fui a Creta, para eso te dejé ahí, para que instruyera a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y dice el versículo 5, 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de nuestra instrucción, es decir, la motivación es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe sincera. Y Pablo está aquí saliendo al paso de aquellos que dicen que si Timoteo está prohibiendo o impidiendo que alguien enseñe la falsa doctrina, alguien puede acusar a Timoteo que esa es una sospecha mala de que él tiene malas intenciones. Algunos pueden tener esas sospechas contra Pablo, contra Timoteo, contra los que están cuidando la doctrina en la iglesia. Y las intenciones de un verdadero creyente y un verdadero ministro de Cristo nace del amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Y esto es para prevenir de aquellos que están guiándose por las falsas acusaciones o las suposiciones malignas. La palabra de Dios es confiable y aunque haya muchas enseñanzas diferentes, hay una verdadera y santa. Y es la que la palabra de Dios enseña. Y la enseña con una interpretación literal, gramatical, histórica, en conformidad con toda la Escritura, tal como ha salido de la boca de Dios, confiable y sin error. Y si hay muchos que enseñan falsa doctrina, no es porque la palabra de Dios no es clara, sino porque hay motivaciones depravadas detrás. Así que no podemos dejarnos llevar por suposiciones o sospechas que pueden fallar, que son malas, sino debemos ser guiados por la verdad. Y terminamos, las rencillas constantes. No hay término, no para. Esto no acaba, esto no va a terminar. No es una cuestión temporal. Estos resultados van a estar constantemente presentes. Cuando nacen, no van a morir, a menos que evitemos, en obediencia a la palabra de Dios, que estos falsos ministros enseñen esas mentiras. Esa palabra al final, en el versículo 5, rencillas constantes, es una contienda continua, una fricción constante. Se puede usar y se usa en ocasiones por las heridas que te salen al andar un camino largo. Un roce que provoca escozor. La palabra rencillas constantes está mostrando, indicando y siendo intenso en esa hostilidad, en esa enemistad. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y nunca la habrá. Y es lo que aquí está diciendo. El resultado va a mostrar que nunca va a haber comunión. Así que o sale uno o sale el otro. Es usado de una manera figurada aquí para ilustrar el perjuicio que conlleva continuamente los intereses de estos ministros de Cristo falsos y de la falsa doctrina. Estar continuamente interesado envanecidamente en las discusiones solamente nos va a llevar a constantes rencillas. Nunca nadie va a dar su brazo a torcer. 1 Corintios 11:16, Pablo dice, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Cristo. Ese alguno, aún con buenas intenciones, quiere argumentar sobre esta materia y Pablo no lo escuchará. Y se está refiriendo a situaciones en 1 Corintios 11, ¿sobre qué? Sobre el velo. ¿El velo? ¿Se debe poner la mujer el velo en la congregación? ¿Sí o no? ¿Es algo cultural? ¿Es algo obligatorio? Y Pablo dice, nosotros no tenemos esta actitud, la de ser contencioso, la de estar continuamente en esta discusión. Es claro, y si seguimos discutiendo en esto, entonces tenemos una actitud de amar la polémica.
amar la polémica. Hermano, esta lista no es exclusiva. Puede haber muchos más resultados amargos que provienen del interés depravado. Están estos 5 frutos, pero hay mucho más. Pero también debemos observar que en estos resultados negativos tú y yo podemos estar participando. Tú y yo nos podemos ver tentados a participar y somos llamados a huir de eso. Y Pablo le insiste a Timoteo una y otra vez, huye de ello, evita todo esto. Pero también podemos afectar a otros o podemos ser afectados cuando participamos y quitamos la importancia que tiene el estar en una congregación o siendo guiados por personas que en realidad no están enseñando la sana doctrina, que la escucharon pero continúan enseñando lo que ellos quieren establecer. Así que no pienses que nadie va a salir afectado. Van a salir afectados todos los que están expuestos a esta situación. Así que lo que nos queda es la alternativa. La alternativa es única. La doctrina que sana. No la doctrina que enferma, sino la doctrina que sana. Todo enfermo, fuera de las sanas palabras de Cristo, solo puede ser sanado por la palabra inerrante y suficiente de Dios. Tener a Cristo como el único Señor y Salvador. Su palabra siendo la autoridad y su vida siendo el testimonio a seguir. La confusión proviene de la doctrina extraña, que está llena de humo, que oscurece el entendimiento, pero la sana doctrina confronta la necedad de la mente carnal. Todo lo que creíamos de manera natural, antes de ser salvos, debe ser transformado, renovado y cambiado por medio de la doctrina que sana. La alternativa no solamente la doctrina que sana, sino la vida piadosa como fruto del Espíritu Santo. Así que, hermano, huye de las discusiones, evita la polémica, sigue la sana doctrina, pero no te involucres en discusiones vanas. Evita a aquellos que no tienen interés por conocer la verdad, sino a aquellos que tienen interés por discutir. Deja al Señor el juicio a tales personas. Que tu gentileza sea conocida por todos los hombres. Que tu compromiso por la verdad sea mayor que tu amistad con un falso maestro. Que tu compromiso con la verdad sea mayor que tu amistad con aquellos que siguen la falsa doctrina. Y en tercer lugar, la alternativa no solamente es la sana doctrina y la vida piadosa, sino la gloria de Dios. Todo se resume en eso. Nada hay más valioso que la gloria de Dios. Glorificamos a Dios cuando creemos, vivimos, proclamamos su palabra con fidelidad. Pero debemos cuidarnos de no confundir glorificar a Dios con glorificarnos a nosotros mismos con las discusiones, con las contiendas maliciosas. Glorificamos a Dios cuando en lugar de cambiar la palabra de Dios para evitar discusiones y para evitar ofender a alguien, nos mantenemos firmes en la fe, compartiendo con aquellos que nos reclamen o estén sinceramente interesados en la verdad y evitando a aquellos que solamente tienen un interés enfermizo en discusiones. Hermanos, hemos de reconocer que glorificamos a Dios cuando reconocemos que somos tentados por estas discusiones. Si tú crees que tú no eres tentado a pecar cuando buscas discusiones para ganar el punto, estás dispuesto a no glorificar a Dios y caer en esta tentación. Somos propensos a la envidia, ¿sí o no? Somos propensos a las malas sospechas, a los pleitos. Somos propensos a todos estos resultados amargos. Pero solamente por medio de buscar la gloria de Dios en su palabra y en dependencia de su Espíritu, podemos estar guiados por la sana doctrina para su gloria, evitando todos estos resultados en la congregación. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por mostrarnos, Señor, que no hay nada aprovechable en el engaño que como hombres construimos, Señor. No hay nada aprovechable en una amistad con aquellos que no siguen tu palabra. Señor, reconocemos que no es por nuestra gloria que nosotros hemos venido a conocer la sana doctrina, que ha sido tu compasión y misericordia que nos ha humillado y nos ha hecho ver la gloria que tú solo mereces. Pero confesamos, Señor, que en ocasiones somos tentados, Señor,
a pensar que por nosotros mismos es que hemos alcanzado estas convicciones, estas doctrinas. Señor, pero ha sido por tu gracia. Perdona nuestro pecado. Señor, ayúdanos, Padre, a actuar con humildad cuando nos enfrentamos a situaciones, incluso con personas que parecen ser creyentes, pero simplemente están siguiendo una doctrina falsa, aunque parecida, Señor, y queremos pedirte, Padre, que no participemos de ello, Señor, ni en lo práctico ni en los intereses, Señor. Perdónanos, Señor, si esto está presente en tu iglesia aquí, y te rogamos, Señor, que tú hagas morir el pecado en nosotros, que vivamos en el poder de Cristo, Señor, que sea Cristo en nosotros quien esté poniendo en nuestra mente su verdad y poniendo en nuestro corazón los frutos espirituales para su gloria. Señor, si hay alguien que cree que es creyente, pero en realidad está viviendo una religión, Señor, hazle ver su pecado, hazle ver su condición, hazle ver su futuro y lo que le espera de condenación. Hazle ver tu santidad, Señor, y convéncele de pecado y convéncele, Señor, de salvación que solo en Cristo hay. Dale la fe para creer en Cristo como el único Salvador, como aquel que ha ocupado nuestro lugar en la cruz después de vivir una vida perfecta, Señor. Te rogamos, Padre, que nuestra confianza no esté puesta en lo intelectual, sino en Cristo como la persona, no como un pensamiento, sino como la realidad, como Dios hecho hombre, quien en realidad murió en la cruz. En realidad Él derramó su sangre y Él resucitó en realidad, Señor, y vivimos en dependencia de Él. Gracias, Padre, por tu palabra y dirígenos en el resto del día para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.